programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre listos para llevarles este increíble espacio cargado de educación, de cápsulas de motivación y sin duda alguna de herramientas que nos permiten crecer todos los días. Yo feliz de recibir tantos comentarios en la calle. Oye, Miguel, tu programa me encanta porque cada vez que lo escucho y lo veo, hay gente que lo escucha cocinando literalmente, me motivo y además aprendo, y créeme que más de una vez he puesto en práctica todo eso que ustedes dicen, porque eres tú con tus invitados y yo estoy súper feliz. Y esto es justamente lo que nosotros nos propusimos cuando comenzamos a crear Palabra Cierta, un programa educativo con herramientas prácticas, dinámicas y sobre todo que no se considere ese típico programa, ay, pero qué aburrido ver televisión con herramientas. No, al revés, esto nos va a llevar al siguiente nivel y espero que tú te motives todos los días, porque recuerda que la motivación es tuya, no mía. Uno aquí dice palabras bonitas, con la mejor entonación, pero hasta que las personas no concientizan el poder interno que tienen y no son co-creadores de su realidad, créanme que nada tiene efecto. Así que bienvenidos a Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Además también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. En un mundo digital saturado de estímulos, el usuario promedio ha desarrollado una resistencia natural hacia la publicidad directa y los discursos de ventas invasivos. Para romper esta barrera, las marcas deben dejar de comportarse de forma predecible y empezar a actuar con conexión humana, donde la prioridad no sea el cierre de la venta, sino la construcción de una relación de confianza a largo plazo. Y es que el arte de vender sin vender en las redes sociales reside en la capacidad de transformar la transacción comercial en una experiencia de intercambio de valor. La base de esta estrategia es el contenido educativo y de utilidad. Cuando una marca se dedica a resolver problemas, a despejar dudas o a enseñar habilidades nuevas de forma gratuita, se posiciona automáticamente como una autoridad en su nicho. Al ofrecer soluciones antes de pedir una tarjeta de crédito, se activa el principio de reciprocidad. El usuario siente que ya ha recibido un beneficio real, lo que reduce la resistencia psicológica al momento de adquirir un producto. Este último ya no se presenta como una mercancía, sino como la herramienta lógica para potenciar el conocimiento ya compartido. El storytelling actúa como esa herramienta emocional que humaniza la marca. En lugar de listar beneficios técnicos, las empresas más exitosas narran historias que resuenan con las aspiraciones, miedos y deseos de su audiencia. Al compartir el detrás de escena, los fracasos superados o el propósito que impulsa el negocio, se crea un vínculo de identidad. El consumidor moderno no solo compra lo que haces, sino por qué lo haces. Por lo tanto, una narrativa auténtica logra que el cliente desee formar parte de ese universo, convirtiendo la compra en un acto de pertenencia. De igual manera, en las redes sociales, la opinión de un tercero tiene mucho más peso que cualquier eslogan publicitario. Fomentar y compartir el contenido generado por los propios usuarios permite que sean los clientes quienes validen la calidad de lo que se ofrece. Cuando un seguidor ve a alguien similar a él disfrutando de un servicio o producto, el deseo nace de la validación colectiva. En este escenario, la marca no necesita gritar que es la mejor, porque el eco de su comunidad ya lo está confirmando. Responder comentarios, participar en tendencias con humor y generar conversaciones reales sin intentar redirigir cada palabra hacia un link de pago construye una comunidad leal. Cuando el proceso de venta es sutil, constante y basado en el respeto al tiempo del usuario, la conversión ocurre de manera natural. Al final del día la gente ama comprar, pero detesta que le vendan. Pero para profundizar más en este tema, hoy nos acompaña un especialista en la materia. Él es estratega y mentor de negocios digitales, así que feliz de recibir por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a Saúl Orihuén. Bienvenido, Saúl.
¿Cómo estás, Hola, hermano? ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú? No, vale. Aquí contento porque además vamos a tocar un tema que a ambos nos gusta, ¿no? Ese vender Claro. sin vender, Sí. que para muchos es como complejo, ¿no? Saúl, ¿cuál es tu definición de vender sin vender? Mira, más allá de una definición, yo pienso que en estos 26 años de experiencia en el mundo de las ventas, hablar es de una filosofía, de vender es ayudar, ayudar es servir y servir es vivir con propósito. De allí parte y nace todo esto de vender sin vender porque luego de tantos no recibidos, tantas personas viendo quizás el tema de qué tanto tengo yo para ayudar al otro y ver que eso es lo que realmente conecta, es lo que me ayudó a crear inclusive hasta un método para poder llevar el buen valor a personas y estas personas lo reciban y tú tienes como eso, obviamente, como dices, como comentaste hace un rato, por reciprocidad, hablemos de una contraparte, que es eso del dinero, que no es tan importante. Lo más importante es lo que nosotros ofrecemos, que inclusive expande o elimina las objeciones cuando tú es más el valor que das que lo que estás pensando en lo que vas a recibir realmente. Vale, estoy totalmente de acuerdo con todo esto, así que en la próxima parte desarrollaremos este tema tan interesante, cómo vender sin vender y sobre todo cómo apoyarnos hoy en la era digital. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo vender sin vender con nuestro invitado de hoy. Él es Saúl Origüen. Bienvenido nuevamente, Saúl. Gracias, Miguel. Mira, feliz de tenerte por acá porque el concepto además siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Vender sin vender. Mucha gente cree que la venta se basa nada más en hablar de los beneficios y esta es la oferta y lo puedes pagar en dos partes, pero es que la venta, para comenzar, Saúl, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una mera conversación, sea en persona o a través de cualquier plataforma digital. Claro que sí, Miguel. Bueno, fíjate algo. Tú sabes que yo he visto muchísimas, he ido a talleres, conferencias, y una de las cosas que estos conferencistas que enseñan de ventas, lo primero que dicen es que el silencio es lo más importante. Y tú sabes que yo tuve de joven la oportunidad de trabajar en una empresa que era para la parte de ventas y yo no sabía nada de eso. Y yo era muy introvertido. Esto de quizás yo conversar un poco más es porque lo he tenido que trabajar. Entonces me di cuenta que las personas que estaban conmigo allí eran unos lobos. O sea, y yo callado, yo decía, pero si yo no hablo, yo no voy a tener la habilidad que tienen estas personas. Lo que pasa es que, claro, ellos se enfrascaban eran en vender. Yo pude darme cuenta en todo este trayecto que es hablar para conseguir información, lo que se conoce como elicitación, el arte de conseguir información de una forma sutil, ¿no? Entonces, cuando tú conoces realmente cuál es la situación que tiene la persona, tú le puedes dar un traje a la medida. Y cuando tú le das un traje a la medida, la persona es muy difícil que te coloque objeciones. La objeción que de repente puede más sonar es, mira, Saúl, no es mi momento, pero lo tengo pendiente. O el valor, ¿no? Es que está muy costoso. Sí, sí, pero si supieras que el valor, cuando tú tienes ganas de hacer algo porque tú quieres crecer, el valor no es una limitante, no es una objeción real. O sea, puede ser una objeción que la persona te la plantee, Sí, claro. pero real no es. ¿Por qué? Porque es como que si no, es muy costoso, no tengo el dinero, pero ¿qué pasa si se enferma un familiar y no tienes el dinero? Tú lo consigues. Claro. Lo mismo pasa cuando tú tienes metas, que ves algo que te gusta y tú dices, alguien me puede prestar el dinero. Exacto. Lo consigues y haces lo el esfuerzo, lo que vayas a hacer. Exactamente. Entonces, para mí, las objeciones nacen cuando el valor no está bien entregado. Sí, incluso tiene que ver mucho con la comunicación, ¿no? He pensado que cada vez que tú haces una propuesta de un producto o servicio y no comunicas bien sus beneficios, no tienes esa seguridad emocional con tu voz, con tu lenguaje no verbal, obviamente al otro le genera desconfianza y al generarle desconfianza comienzan la chorrera de objeciones. Así mismo es. Un grifo abierto. Así mismo es. Y también el tema de cómo entregas tú ese valor que tú tienes a la otra persona. Es dedicarte, porque tú tienes que conocer lo que estás entregando y ver si realmente
es funcional lo que la persona te va a comprar. Porque no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado y me ha pasado muchísimo, que quizás de tanto valor que entrego sobre algo que tengo, la persona, yo le digo, no, pero de acuerdo a lo que tú me dijiste, esto no funciona para ti. Y la persona me ha dicho, yo me lo llevo. Ok. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, cuando hiciste la intro, Ajá. de la reciprocidad. Claro. Sienten que le entregaste tanto valor, que estás tan pendiente de cómo cubrir su necesidad, que la persona puede tomarlo y llevarlo. Lo coloca en un sitio y la gente puede preguntarle, ¿y eso? Mira, eso me lo ofreció una persona en una oportunidad, inclusive me dijo que no me iba a funcionar, pero a mí me gusta que esté allí. ¿Por qué? Porque pues ese gran valor que le diste al momento de que le ofreciste eso, porque la persona... Producto, sí, el servicio. producto, Sí, incluso cuando lo llevamos a lo digital pasa mucho que tienes un high ticket, no sé, ponte que tengas un monto elevado, tienes ahí un mid ticket con un monto, pero si esa persona le gusta tu marca y de repente tienes un producto como un libro, que obviamente el valor es inferior, claro, se llevan el libro por lo menos. Porque existe esa conexión de, hey, me está aportando valor, yo necesito demostrarle que también para mí es importante. Y hablando de hacernos sentir importantes, Saúl, en este proceso de venta sin vender, más allá de crear contenido de valor, más allá de, por supuesto, saber cuáles son las necesidades del cliente, ¿qué tan importante es escuchar? Y aquí yo quiero que llevemos la escucha a dos escenarios claros, ¿no? Uno, la presencial, que es tácita, pero también cómo escuchar a nuestra audiencia digital, porque también la audiencia digital habla. Claro, fíjate que dentro del método que yo en todos estos años he podido aplicar yo tengo un método que se llama SANO. Ok. Y tiene que ver con la sintonización con la persona que tienes enfrente. Cómo manejas el tema del temperamento, que para mí es súper importante, porque comunicar por la vía digital no es lo mismo que comunicar presencial. Sí, claro. Y cuando tú hablas de forma presencial, por lo menos así como estamos nosotros, estamos tú a tú, pero en las redes sociales le hablas a muchísima gente al mismo momento. Claro. Y por tanto tienes que saber cómo el verbo que utilizas para que conectes con el kinestésico, con el auditivo, con el sanguíneo, el melancólico. Entonces, igualmente sus formas de aprender, que viene siendo la parte visual, la parte kinestésica y la parte auditiva. Entonces, todo eso está en mis redes sociales. O sea, todo eso lo aplico yo en cada post que hago, cada reel que hago, porque para mí es importante que el mensaje llegue. Porque vender no es difícil, Miguel. Lo más difícil es enfrascarse a entregar valor. Eso es lo que le cuesta a las personas. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente están pendientes de cuánto me voy a ganar con lo que voy a entregar. Claro. Cuando nosotros dejamos eso a un lado, tu negocio crece muchísimo, muchísimo. Y tiene que ver, se habla mucho de las emociones. Si ve, ¿qué vende? Vende las emociones, vende desde lo lógico, activas el cerebro reptil, el neocortex, el cerebro límbico. Todo va a depender de qué es lo que tú tienes para ofrecer. Porque un B2B tú no lo puedes vender desde la emoción. Ahí ya activas lo que es el cerebro, la parte del neocortex. ¿Por qué? Porque es más de logística, en qué tiempo me entrega la data, todo esto. Ahí no existe emoción. Pero cuando vienes de lo que es el negocio que va directamente al consumidor, allí funciona de una forma distinta. El porque B2C, ¿no? Lo complejo de venderle a las personas. En la próxima parte, Saúl, seguiremos desarrollando este interesante tema, pero sobre todo, bueno, quiero que nos deje allí estrategias de cómo lograr esa venta sin vender de manera explícita. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante, vender sin vender, cómo lograr esto, qué estrategias existen. Converso con Saúl Orihuén, especialista en la materia, vendedor, además también buen amigo. A ver, Saúl, hablar de la venta hoy en día siempre va a estar obviamente presente en la necesidad del otro, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está buscando? Pero quizás hoy, sobre todo con las herramientas digitales, tenemos hasta más oportunidad para prospectar, para hacer esos embudos de venta de forma exacta. Hoy un vendedor que quiera profesionalizarse, que quiera ser más rentable, tiene que actualizarse con las herramientas digitales. Sí, Miguel. Sí, porque es la única forma que tú puedas llevar tu negocio a otros estándares, porque es global. O sea, llevar tu negocio a plataformas digitales tiene obviamente una gran responsabilidad,
porque te paras frente a una cámara a hablarle a muchísima gente. Por lo menos en mi caso, como vendedor, una de las cosas que me frenó un poco el tema de hacer contenido era ver de qué forma podía, con lo que hablamos en el bloque anterior, cómo conectar con las personas, que les llegue el mensaje y que sea algo que los ayude a ellos a dar un paso. Porque las ventas no son difíciles. O sea, vender no es difícil, pero si nos los plantea desde el punto de vista de que yo tengo que ir a como dé lugar a entregarte algo para que tú me entregues un dinero, ahí es donde las personas temen. Las personas temen vender es porque piensan, es que yo tengo que andar con un producto, entregárselo a la gente, decirle que me lo compre, entonces te ponen en unas conferencias a decir que tú eres un loco, que sí se puede, y esa motivación que te dan no es igual que cuando tú aprendes a vender sin vender, es más inspiración. Porque para mí la motivación es una gasolina que se acaba, pero la inspiración va por las venas, se mete en tu ADN y cuando tú haces algo con pasión, la gente lo nota. La gente nota cuando tú eres apasionado de algo y la gente te presta atención y si la persona está interesada en lo que tú tienes se va a quedar y créeme que va a ser un cierre efectivo. Además que aquí también pudiésemos hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Cómo la paciencia, Saúl, en ese proceso de venta, lo dijiste al comienzo, ¿no? ¿Cuántos sonos me dijeron? Muchísimos, a mí también. Muchas propuestas que me han devuelto y yo, pero yo hice un máximo esfuerzo y probablemente lo vuelvo a intentar 2, 3 y a la cuarta, quinta vez, que por cierto son las estadísticas, ¿no? Más o menos como al séptimo intento es que cierras, sobre todo productos de alto costo, ¿no? Porque algo barato, bueno, eso es un intercambio rápido, pero ya cuando hablamos de productos y servicios de alto valor, allí la paciencia juega un papel muy importante y sobre todo manejar nuestras emociones entendiendo que más allá de una transacción económica puede haber una transacción relacional. Claro, y es lo que hace también que fidelice. Cuando la persona te compra un servicio o un producto y tú le hiciste un traje a la medida, Miguel, esa persona va a seguir comprándote y aparte de eso, la persona va a seguir, te va a referir, porque eso es muy importante, la referencia que te puedan dar las personas, porque quizás el traje no es para él en ese momento, pero le diste tanto valor que cuando él escuche a alguien que tiene esa necesidad, inmediatamente te va a recomendar. Va a decir, mira, esta persona con los ojos cerrados, mira, llámalo, comunícate con él, porque él tiene eso que tú necesitas. La mejor publicidad, ¿no? La de boca en boca. La de boca en boca, así mismo. Esa no falla. Esa no falla. Ahora, para que esa publicidad obviamente no falle, ¿qué crees tú que como vendedores debemos tomar en cuenta, sobre todo hablando de un vendedor profesional? Porque hay que dejar a un lado a ese vendedor intenso, ese vendedor fastidioso, ese vendedor manipulador, porque ya la venta se ha profesionalizado muchísimo. Claro. La persona que va a vender como tal, o que quiera aprender el mundo de las ventas, yo considero que lo más importante es que tiene que conocer el producto, saber qué vas a ofrecer y saber si realmente eso le va a funcionar a quien tú se lo vas a entregar. Porque es muchísimo mejor decirle a la persona, esto no es para ti, no es el momento, porque comprarte algo para que la persona no lo utilice, sino simplemente porque tú quieres ganar una comisión. Mira, Miguel, esa persona te va a hacer mucho ruido, porque a las personas que esté a su alrededor les va a decir, no, mira, lo que hizo fue entregarme esto, porque hay gente que compra desde la emoción. Claro. Tú simplemente le muestras algo, no le has dicho nada y ya la persona lo quiere. Entonces, tú tienes que ser profesional en eso, pero es que esto no es para ti, al menos que la persona sí te diga, mira, yo lo quiero. Pero siempre va a tener en la mente de que tú le diste la razón de por qué eso no era para él. Y igualmente así te va a dar buenas referencias. ¿Por qué? Mira, esa persona se dedica contigo, te da información. Siempre se basa en te da información. Ese es el valor que nosotros como vendedores tenemos que dar. Y la información es poder además, Claro. ¿no? Sí, eso, claro que sí. Y fíjate algo que he escuchado muchísimo también, el tema del carisma. Y te digo que no necesariamente, yo considero que un vendedor no necesariamente tiene que ser carismático, porque todo va a depender de qué vas a ofrecer. Porque hay una persona que sé que es tu adoración, que es el gran Reni Ottolina. Ajá. ¿Tú crees que Reni era carismático? Mira, yo considero que sí. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se habla del carisma, hay distintos tipos de carisma. La gente lo que pasa es que cree que el carisma nada más es sonreír y hay un carisma de enfoque donde simplemente tú te enfocas en las personas. Está el carisma de bondad, eres una persona caritativa, está el de visión, la gente que tiene visión. Reni tenía un carisma de visión muy desarrollado. Y eso genera atracción, porque finalmente el carisma es atracción. ¿Y por qué te atrae a alguien? Por seguridad. Te atrae por buena comunicación. Claro. Te atrae por empatía. Pero sí, lo que hace que no era el típico, ¡hey! ¡Buenos días, Venezuela! No. Entonces, es el punto donde quería llegar. Porque las personas cuando van a un taller a hablar de ventas, porque ojo, yo consumo mucho de eso, porque me gusta ver a ver qué es lo que hay. Hablan del carisma desde ese punto de vista. Claro.
Entonces está la persona que pagó un ticket, entró a ver la conferencia y no es carismático de ese punto, Claro. y entonces dice, esto no es para mí. Sí, sí, sí. La venta es para todo el mundo. Todo el mundo puede vender. Lo único que necesita es saber cuáles son, de acuerdo a cómo él se activa, porque la buena actitud es importante. Y la Sí, buena claro. actitud no tiene nada que ver con que tú te vas a levantar y vas a sonreír, no sé qué, sino que simplemente cómo te comportas ante las cosas que te Y suceden. también depende del producto. Bueno, yo hace poco monté en mis redes, no sé si lo viste, en Instagram, San Bruno Miguel, a Ramón Tostón, que es un vendedor de tostones en Maturín, que el hombre sale con un radio y canta. Es como un merenguetón y el hombre tiene allí toda una letra. Epa, es un fenómeno en venta, pero tostones. Ahora te vas a poner tú con ese mega recontra carisma a vender, por ejemplo, autos de lujo o apartamentos de lujo. Entonces, Totalmente también que no. es entender que cada venta, cada contexto requiere un perfil, requiere unas características y entra capaz la habilidad más importante, adaptación. Adaptación, sí, así mismo es. De acuerdo al mercado, uno tiene que saber, por eso cuando lo conversamos hace un momento, de que debes de conocer el producto y el servicio, a qué es lo que vas a llevar. O sea, yo voy a vender, yo te digo una cosa, Miguel, yo te puedo vender desde un avión, un barco, un apartamento, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es saber conocer el producto y una vez que conoces el producto, saber a quién se lo vas a entregar. Totalmente. De qué forma lo vas a llevar. Un vendedor que diga, no, pero es que yo solamente vendo carros, yo no tengo experiencia en más ningún otro ramo. No, Claro. o sea, Tú sabes vender. Exactamente. Ahora Ya sabes adaptarte. vender lo que tienes que adaptar. Adaptar el Exactamente. delivery. Bueno, ya para despedirnos, Saúl, gracias por tu visita. Redes sociales, donde la gente puede ubicarte. Es súper interesante el tema de hoy. Ok, gracias, Miguel. Bueno, mis redes sociales pueden seguirme por @SaúlOrigüen. Origüen con H intercalada. Bueno, muchísimas gracias y éxito en todas tus funciones, Saúl. Gracias, Miguel. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.